Esta mañana hablaremos de un tema que es muy importante para cada cristiano. Yo espero que usted ya es cristiano, y si no es cristiano, pues sépalo que lo puede ser. Tenemos delante de nosotros desafíos tremendos como hijos de Dios, porque estamos siendo bombardeados de todo tipo de luchas en nuestra vida cristiana. Estamos siendo continuamente tentados en nuestra manera de vivir y solamente seremos triunfantes si comprendemos quiénes somos delante de Dios. Yo no sé si usted ha tomado el tiempo en su vida para mirarse en el espejo de la palabra y para contemplar su verdadero rostro, es decir, su rostro cristiano. Porque venimos de lejos en nuestra vida. Y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que nosotros observemos nuestra historia, cada uno de nosotros, a cada momento de nuestra vida, para saber si estamos en el buen camino o si pensamos que estamos en el buen camino. Porque muchas personas piensan que están en el buen camino, pero van por mal camino. Porque el camino de la tentación, el camino de la prueba, el camino del maligno está siempre al alcance de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el maligno sabe quiénes somos y de dónde venimos. Conoce nuestras debilidades y nuestros puntos débiles en nuestra vida. Y sabemos que Él es muy astuto. Y es muy astuto y que se pasea alrededor de nosotros a ver en qué punto de nuestra vida Él puede tocar para que nosotros caigamos y seamos productores del dolor en el corazón de Dios. Hermanos, en primera de Pedro 5, encontramos nosotros un llamado que nos hace la palabra de Dios. Primera de Pedro 5 dice así. Me encanta escuchar las hojas de la Biblia cuando están buscando. Algunos no hacen mucho ruido porque utilizan su celular. Yo prefiero una Biblia, sinceramente. Porque un día yo creí que una chica era muy generosamente espiritual en el templo y estaba sentada atrás y a cada rato estaba ahí en el celular buscando los pasajes bíblicos. Y cuando me acerco a ella, me da cuenta que estaba chateando con un amigo. Y ese amigo no era Jesucristo, desgraciadamente. Hermanos, es mejor la Biblia que un celular, se lo garantizo. Porque usted puede estar en pleno culto y le falta la batería. Y a este libro nunca le faltan las baterías. Este libro está siempre cargadito para que no nos dejemos llevar por otras cosas. Una de Pedro 5, 6 dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Dios nos hace esta recomendación tan hermosa, tan preciosa, tan precisa y tan importante? Porque ya nosotros no pertenecemos a las tinieblas. Ya nosotros no pertenecemos a las tinieblas, ni tenemos el viejo padre que teníamos en el mundo. ¿Y este padre cómo se llamaba?
Satanás, el diablo, porque hacíamos las obras del diablo, porque obedecíamos al diablo, porque nos sometíamos al diablo y porque el diablo creía ya que nos tenía como candidatos para su infierno. Pero apareció la luz. Y la luz es Jesucristo. Y Él vino para invadir las tinieblas. Él vino para vencer a Satanás. Él vino para sacarnos de las tinieblas a la luz. Él vino para sacarnos de la muerte a la vida. Porque sabe usted, estábamos muertos y bien muertos. Nuestra vida no era vida, era una existencia solamente. Existíamos para nuestros vicios, existíamos para nuestros deleites personales, existíamos para nuestros egoísmos, existíamos para todo lo que no le agrada a Dios. Y éramos por excelencia enemigos de Dios. Eso éramos, enemigos de Dios, yo el primero, con vergüenza lo digo. Hermanos amados, pero Dios que nos amó, Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué envió a ese Hijo? Para que el que cree en Él no perezca en compañía del diablo, sino que para que tenga vida eterna. Y Juan 3:17 dice, porque no envió Dios al mundo a Jesucristo para condenar al mundo, sino más bien para que el mundo fuera salvo por Él. ¿No es maravilloso eso? Hermanos amados, y Dios tuvo misericordia con nosotros. Dios por pura misericordia nos amó. Por pura misericordia nos rescató. Por pura misericordia nos levantó, porque estábamos caídos. Estábamos en condición de un muerto. Por pura misericordia nos lavó. Nos lavó en la sangre de Cristo que corrió en la cruz del Calvario. Nos lavó por su palabra. Y por su palabra aún hoy día estamos limpios. Aunque el diablo ronda constantemente y nos quiere hacer caer, sabemos que la palabra nos limpia, nos lava, nos purifica, nos santifica. ¿Amén? Porque esta palabra no es cualquier palabra. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios guarda esta palabra de todo error, de toda omisión. Todo lo que teníamos que saber, Dios nos la entregó a través de la Biblia. Dios nos da todo lo que tenemos que saber concerniente a nuestra conducta frente a Él y concerniente a su amor por nosotros, a condición de que nosotros la leamos, a condición de que nosotros consultemos su palabra. ¿Saben? Muchas veces oramos a Dios. Yo oro más de una vez por día. Pero le voy a decir una cosa. ¿Es que somos asiduos lectores de la palabra de Dios? ¿O la consultamos solamente cuando llegamos al templo? Le soplamos el polvito que se junta encima y nos venimos a la iglesia con la Biblia. Hermanos amados, es muy importante que estemos nosotros consultando a Dios, porque Él sí tiene buenas cosas que enseñarnos. Él tiene para nosotros perlitas maravillosas en su palabra, con la cual Él quiere que nosotros nos enriquezcamos, seamos ricos para Él. Amados hermanos, pero este mundo, inspirado por el diablo, es un mundo de insatisfacciones. Es un mundo de incomprensión, de confusión. Este mundo en el que estamos viviendo, hermanos, es un mundo de contaminación espiritual. Es un mundo de caprichos, es un mundo de injusticia. Y la peor injusticia que nosotros podemos hacer como cristianos es no ser santos como Dios es santo. A pesar que Él lo dice, sed santos porque yo soy santo. Y es justo. Esa es la justicia en la cual Dios quiere que vivamos, primeramente para poder compaginar con el resto. Estamos en medio de un mundo de guerras, de hambrunas, de ambiciones irresponsables. ¿Cuánta gente tiene tantas ambiciones? Y si las analizamos de una manera bien concreta y bien a fondo, vemos que son pretensiones irresponsables.
¿Quién no quiere ser rico en este mundo? ¿Ah? ¿Lo cree usted o no lo cree que a todos quieren ser ricos? Vaya a ver las filas que se hacen para comprar el numerito de la loto. Y es doloroso ver cómo la gente cree en mentiras. ¿Cuántos ancianitos veo yo en las filas allí pensando que al fin podían sacarse el millón? Y ¿sabe qué? Yo conocí una persona que se sacó el millón y se convirtió en la persona más infeliz de la tierra, porque llegó a visitarlo por primera vez. El amigo, el tío, el hermano, la hermana, la prima, el vecino. No, pero estaba rodeado de gente este hombre. ¿Por qué? Porque tenía esto. Llénese de dinero y se va a llenar de amigos. Se le acaba el dinero y desaparecen todos. ¿Sí o no? Esas son las injusticias del mundo. Porque el mundo busca lo que se ve a los ojos. Mas Jesucristo, nuestro Dios, busca para nosotros lo que no se ve a los ojos, pero que se aprecia con el alma y con el corazón. Hermanos, y vivimos en un mundo de placer desenfrenado. Placer desenfrenado. Tantas ofertas de placer, ¿verdad? Comidas. ¿Se da cuenta en la televisión, los comerciales? Comidas a derecha, comida a izquierda, el asadito, el pastelito. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Yo corté el cable. Yo lo eliminé completamente. Me cansé de ver tanta pudredumbre a través de ese aparato. Si abríamos un canal que estábamos pagando y salía un cocinero que no sabíamos si era hombre o era homosexual. Y te cautivaba ahí durante 20, 40, 50 minutos, una hora, para enseñarte cómo hacer una pizza. Estupidez más grande. ¿Y se han dado cuenta que hay más cocineros que cocineras ahora? Llueven los cocineros por todas partes. Como si fuera la comida más rica ya por un cocinero que por una cocinera. Yo nunca voy a comparar los cocineros con la cocina que hacía mi mamá. Mi mamá hacía unos porotos con tallarines que usted le pedía el segundo plato, no se lo podía negar. Porque era una comida chupetearse los dedos. Hermanos, pero ahora los cocineros aparecieron allí. Y algunos incluso muy afeminaditos enseñan la cocina y todos lo aplauden y todos lo admiran. Hermanos amados, estamos en un mundo que nada le satisface. Seamos correctos en lo que pensamos. Nada le satisface a este mundo. ¿Se da cuenta? Yo conocí una persona que se compró una tele chiquitita y ahí veía sus programas. Al poco tiempo le vendió la tele a la vecina y se compró una más grande. Después vendió esa televisión a un familiar y se compró una más grande. Y terminó con un plasma de este porte. Y yo estuve en su casa cuando hubo el temblor para el último terremoto que hubo en Chile. En lugar de salvar su pellejo de tremendo temblor que había en el sexto piso donde vivía, se abrazó de su plasma y corría para allá y corría para acá abrazada del plasma. Y yo decía, suelta esa tontera, hombre, y agárrate. No, ay, Dios mío, y con el plasma abrazado ahí, como si el plasma era su Dios. ¿Y cuánta gente actúa así? ¿Cuánta gente actúa así con su auto? ¿Cuánta gente actúa así con sus muebles? Un día yo entré en la casa de un amigo que se había comprado un juego de sofá nuevo, y cuando yo me voy a sentar me dice, espérate un poquito, y trae un pañito. Y lo pone. Y me dice con una cara de estúpido, es que es nuevo. Y a mí qué me importa, saque el trapo, se lo tiene por allá. O sea, tu mueble es más importante que yo. Y me paré y me fui. Yo me enojé. Y para serle franco, no le hablé nunca más. Tuve que pedirle perdón al Señor después. Hermanos, muy pocos parecen tener carácter para rechazar lo malo en este mundo. Incluso muchos cristianos. Seamos sinceros con el Señor. Incluso muchos cristianos parecen no tener carácter para rechazar lo malo. Alguien le pisó el dedo gordo y usted explota así. Y lo tapa a la otra persona. Y después dice, Señor, perdóname porque mira lo que hice. No debiera de haberlo hecho. Y sabía que no debiera de haberlo hecho. ¿Por qué lo hizo? Porque pensamos más en nosotros que en lo que produce a Dios una mala acción de nuestras vidas.
Y nosotros tenemos un privilegio como cristianos, hermanos. Y yo quiero que ustedes tomen conciencia esta mañana de ese privilegio que tenemos. ¿Sabía usted que nosotros fuimos adoptados por Dios? Usted y yo éramos enemigos de Dios. No conocíamos a Dios. Sabíamos que existía Dios, pero no sabíamos que vivía eternamente y para siempre. No sabíamos que nos amaba Dios. Y Dios vino en su gracia, en su misericordia, y vio nuestra condición y nos amó a tal punto que nos adoptó. Nos entró en su familia y nos dio un nombre nuevo. El nombre de hijos de Dios, salvados por gracia y por misericordia. Hermanos amados, abran la Biblia conmigo en 2 de Corintios 6, 17. 2 de Corintios 6, 17. Pero antes de continuar vamos a orar. Padre eterno, nuestro Dios, te damos gracias, Señor, por tu santa y gloriosa palabra que está en nuestras manos. Señor, queremos recibir de ti la enseñanza que tú tienes para nosotros esta mañana. Y, Señor, abre nuestros sentidos, abre nuestra inteligencia. Danos, Señor, esa gotita de sabiduría para poder recibir tu gracia, tu palabra, porque ella está llena de gracia y de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Decíamos 2 de Corintios 6, 17. Dice así. Leamos también el 16. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Qué hermoso, qué claro, qué preciso es lo que nos enseña la palabra de Dios, de que Él dice que somos templo del Dios viviente. Por cierto, porque nos dio su Espíritu, y su Espíritu habita en nosotros. Y yo dije bien claro, su Espíritu. No es un Espíritu aparte de Él, que Él inventó para ponerlo en nosotros, sino que cuando Él nos salva, Él toma su Espíritu y lo pone en nuestra vida, para que nosotros podamos comprender profundamente y con toda certeza las verdades espirituales que contiene su palabra y que contiene su Espíritu, para que seamos guiados en toda la verdad, porque su palabra es verdad, porque Dios y Cristo son verdad. Amén. Entonces, nos dice aquí en este texto, en el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ah, pero yo no soy idólatra. Analice un poquito esa declaración. Analice un poquito esa declaración. ¿Sabe qué? Un padre de familia un día me dijo, yo no soy idólatra. Y su niño se estaba portando mal en el culto. Y dijo, le voy a arreglar el problemita a este chiquillo. Y salió afuera y le dijo, ¿se va a tranquilizar ya? ¿O yo? Porque me enojo, si no me pongo violento. Le estaba pidiendo permiso al chiquillo para castigarlo. Y yo le dije, tu hijo es tu ídolo. ¿Qué? Tu hijo es tu ídolo, porque lo tratas como un ídolo. No estás tratando con él como un padre a un hijo, estás tratando como un idólatra. Porque en lugar de darle una buena porque se lo merecía, le dice, papá se va a poner violento. O yo, déjese de hacer problemas. Y poco menos que el niño le decía, y se burlaba de él. ¿Cuántos padres y madres son de ese estilo? A veces los padres y las madres llegan a ser ídolos, idólatras de sus hijos. Hermanos, es triste decirlo, pero yo sé que muchos se pueden ofender los que tienen hijos. Yo tengo nietos. Yo tengo 2 nietas y uno viene en camino y no sabe con el abuelo que se va a encontrar. Porque yo soy estricto con mis nietos. Yo cuando a Elenita hay que darle, yo le doy. Y no te quiero, me dijo un día.
Ay, qué rico, pero yo te quiero igual. ¿Sabe? Porque los niños no se van a morir porque usted le da un correctivo. Pero los padres y las mamás tienen un temor tremendo de darle un correctivo a un niño porque, ay, pobre niño, si es tan chiquitito, no sabe nada. ¿Qué chiquillo la sabe más que usted? ¿Qué relación, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Vosotros sois templo del Dios viviente. Y debemos dejar entrar a nuestra vida todo lo que no es idolatría. Porque no tiene nada que hacer un ídolo en el templo del Dios viviente. ¿Sabe? ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos ídolos en nuestra propia vida? Para muchos el auto es un ídolo. Ciérrame la puerta despacito porque es nuevo. ¿Qué me importa de mí si es pura lata esa cuestión? En 3 años más no va a ser tan nuevo que digamos. Un día un compañero de trabajo llegó de muerte, hasta fue a vomitar al baño. Andaba como una señora embarazada. Y le dije, ¿qué te pasó, hombre? Me chocaron el auto. Se largaron a reír todos los compañeros. Pero si está asegurado. Ah, sí, es verdad que está asegurado. Se había olvidado que estaba asegurado. Le gustaba tanto su auto que se olvidó que estaba asegurado. Hermanos, nosotros sabemos que nos hacemos ídolos. Para muchos el ídolo es su profesión. Para muchos el ídolo son sus muebles de su casa. Para muchos sus ídolos es su casa. Para muchos sus ídolos es una televisión. Para otros, no me diga que no, porque lo mira todos los días. Y lo limpia cuando tiene un poquito de polvo encima, para poder ver bien lo que su ídolo le quiere mostrar, pues. Hermanos, seamos sensatos. Tenemos idolatría en nuestra vida. Tenemos idolatría. Si nos miramos al espejo de la palabra de Dios, sabemos que somos idólatras. Y tenemos nosotros que hacer realmente un esfuerzo profundo en nuestra vida para desatarnos de esos ídolos. Para otros su cuenta en el banco. ¿Sabe? Pídeme cualquier cosa. Dinero no te voy a prestar. Y tienen 1,5 millones en el banco. Y dejan que sus familiares mueran de hambre. Y dejan que sus familiares tengan problemas de financiamiento. Y tienen tremendo dineral en el banco. Hermanos, tenemos que confesar delante de Dios que somos idólatras. A pesar de ser adoptados en la familia de Dios, vivimos como si no fuéramos de la familia de Dios. Vivimos nuestra vida cristiana a nuestro antojo. ¿Sabía? Hay otros que se convierten en bibliólatras. ¿Sabía usted eso? Hay algunos que tienen su Biblia abierta ahí y se acuerdan del Señor solamente cuando pasan delante de la Biblia del baño a su cuarto o de la cocina al salón. La tienen abiertita ahí, generalmente en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque no quieren que nada le falte. Y se acuerdan de ese único versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, si Dios pudiera decir algo en voz alta, nos diría, yo soy tu pastor, pero me está faltando. Porque hace tiempo que no te veo ni te escucho. Hermanos, hemos sido adoptados para vivir diferente de cómo vive el mundo. Hemos sido adoptados por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario para vivir diferente de cómo vive en el mundo. Antes vivíamos así, acordándonos de Dios solamente cuando nos iba mal. Pero muchos, aún cristianos, se acuerdan de Dios solamente cuando les va mal. No han cambiado en nada. Y el Señor nos dice que debemos salir de en medio de ellos. Dice, ¿y qué acuerdo hay el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios. Dios habita contigo todos los días de tu vida. Y Él es tu Dios. Él no es un ídolo. Él es tu Dios. Porque generalmente los ídolos son mudos. Y no se mueven, no viven, no piensan. Los ídolos en los cuales yo les he enumerado, son ídolos que no viven, no piensan ni analizan. Hermanos, y dice, por lo cual, porque yo habito entre vosotros, yo soy su Dios,
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mire qué garantía nos da el Señor. El Señor quiere con nosotros una relación estrecha, amable, una relación rica, que sí vale la pena. Pero nosotros frenamos nuestra relación con Dios. Y para muchos cristianos, al salir de la puerta ya no son más cristianos. ¿Sabe? Se acuerdan de un paquete de otras cosas muy bien, pero no se acuerda que son cristianos. Y dicen, después le pido perdón al Señor, el Señor siempre me perdona. Dios tiene paciencia y su paciencia dura hasta 1000 generaciones. Y tienen los versículos bíblicos que le favorecen de una manera espectacular en su mente. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere una relación personal con nosotros. Dice el versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y qué hace un hijo frente a una hija, frente a su padre? Lo respeta. ¿O me equivoco? Le obedece. Se somete a su padre. Yo desgraciadamente no tuve el privilegio de crecer con mi padre. Yo me crecí con un padrastro, a pesar que mi papá estaba vivo y me había abandonado antes que yo viniera al mundo. Pero yo supe lo que era un padrastro. Mi padrastro me decía, o obedeces, o obedeces. No hay condiciones aquí. Cuando yo hablo, tú te sometes. Y cuando no me quise someter, me sometieron. ¿Sabe? Y por el dolor aprendí la obediencia. Porque mi padrastro no castigaba. No castigaba nunca. Él masacraba. Y había que arrancarse de él. Hermanos amados, así nos trató el diablo cuando no teníamos un padre legítimo. El diablo era nuestro padre, pero nos trató así, nos trató duro. A mí me trató duro en todo caso Satanás. Yo sé que a ti también te trató duro. Yo viví teniendo como padre al diablo en medio de un mundo de desorientación, en medio de un mundo de insatisfacción, en medio de un mundo que no tenía sentido en mi vida, al punto que una vez yo quise quitarme la vida. Eran tantos mis problemas que yo dije, ¿para qué vivir así? Y me pillaron. Y me la dieron otra vez. Hermanos amados, pero este Dios, el cual nos adoptó, al cual le llamamos Padre Celestial, al cual Jesús mismo le llamó Padre, porque por el sufrimiento aprendió la obediencia. Jesucristo también sufrió para aprender a obedecer al Padre. Jesucristo tomó tu lugar en la cruz y padeció todo el castigo que tú merecías por tus pecados y por haberle obedecido al diablo, lo vivió Jesucristo en su propia carne. Y por sus llagas nosotros fuimos curados de nuestra enfermedad. ¿Cuál era esa enfermedad? Ausencia de Dios. Y nos llevó a Dios. Y nos abrió el camino. Y dijo, yo soy la puerta. Y que por mí entrare, encontrará pastos. Yo seré su Dios. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el agua viva. Yo soy el pan de vida. Con Cristo, el Padre nos dio todo lo que necesitábamos para estar felices. Y perfectamente satisfechos. No necesitamos más. ¿Te das cuenta del privilegio que te estoy hablando? Tú eres una hija, un hijo adoptado de Dios si tú has aceptado a Jesucristo como el Salvador personal. Mira lo que dice Romanos 8:23. Romanos 8:23. Yo no sé hasta qué hora tengo que predicar, ¿eh? ¿Quién sabe? Nadie, ¿cierto? Romanos 8:23. Dice así. 8:23. Para ir en el contexto, leamos del 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hablando de la redención
y la adopción total, donde ya no seremos de este mundo, sino que estaremos con Cristo por la eternidad. Hermanos, nosotros debemos anhelar esas cosas. Debemos ocupar nuestra mente en anhelar esas cosas, de querer que las primicias del Espíritu sean también el gemir de nuestro corazón, de nuestra vida, esperando la adopción total, la redención total de nuestro cuerpo. Cuando Cristo venga y subamos con Él en las nubes y seremos para siempre, por la eternidad, hijos adoptados de Dios. Hermanos amados, también les invito a leer el versículo 25. Mira lo que dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahí comienza a trabajar la fe. Porque la fe es la convicción de lo que esperamos y creer en las cosas que no se ven. Esa es la fe, ¿verdad? Y sabemos que vivimos por fe cotidianamente. Pero ¿por qué nos cuesta tanto vivir con fe, con la fe puesta en Jesucristo? ¿Sabe usted que usted vive por la fe a cada instante de su vida? Cuando usted sube a un bus, usted le paga tantas moneditas al chofer y usted se sienta confortablemente en su asiento y ni sabe si ese chofer hizo un curso de conducir, si está bien del corazón, si no sufre de alta presión y puede chocar. Usted no analiza nada de eso. Usted por fe le da las moneditas y se sienta en el asiento y la lleva a usted del punto A al punto B. Y se baja y más encima le dice, gracias. Eso es fe. Eso sí que es fe. Usted no sabe si el chofer va borracho, no sabe si tomó droga antes de partir a trabajar en la mañana, no tiene idea. Pero le dice, gracias. Más encima le dice, que tenga un buen día. ¿Verdad? Pero cuando Dios nos pide de hacer esto, eso o aquello para su gloria, dudamos. Dudamos. Ay, que no puedo porque creo que no voy a poder ir. Creo que me quiero enfermar. Hasta creen que se quieren enfermar. Hermanos, no actuamos sinceramente con Dios. Se le pide una colaboración a un hermano o una hermana y dicen, ay, qué pena, tengo que ir a visitar a mi abuelita. Yo no sé si es verdad o no, que su abuelita está viva, pero tiene que ir a visitar a la abuelita. Y inventamos cualquier otra cosa para deshacernos de un compromiso con las cosas de Dios. Y eso no debe ser así. Debemos ser claros en nuestra manera de conducirnos con Dios, porque Dios es claro y sincero en la manera de conducirse con nosotros. Y mira lo que dice el versículo 25, claramente dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y esa paciencia, ¿sabe cómo viene a nuestra vida? Con la prueba y con la fe. No puede llegar paciencia a nuestra vida de otra manera. Cuando usted le dice, ay Dios mío, dame paciencia, ¿sabe lo que le va a dar Dios? Pruebas. Porque con la prueba se elabora la paciencia en la vida. El Señor no le va a dejar caer un paquete bien envuelto con cinta de regalo con paciencia. Porque la paciencia no existe sin la prueba. Amén. Dios tuvo paciencia con nosotros. ¿Sabía usted? Dios fue paciente con nosotros. Dios podría haber hecho saltar esta tierra en 2 segundos con el solo hecho de decir, desaparezcan todos, y desaparecíamos todos. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Él creó este mundo y Él tiene el poder para destruirlo si quiere. ¿Pero por qué no lo hace? Porque te ama. Porque te adoptó. Y tú estás aquí en este mundo. Y te ama tanto que te provee un mundo capaz, una tierra capaz de protegerte. ¿Se ha dado cuenta del oxígeno que respiramos? Bueno, hay quien cerca de Concón, en Ventana, están con problemas de oxígeno, porque el hombre con sus invenciones tan lindas ha provocado polución en este planeta. ¿Ve? ¿Para qué? Para el progreso del mundo. Pero el progreso llega hasta por ahí nomás. ¿Entiendes? Pero Dios nos creó en un mundo ideal. Imagínense que si el sol calentara un poco más, digamos 60 grados de calor, ¿qué nos pasaría? Moriríamos de un ataque al corazón, nos pareceríamos chicharrones ahí, ¿verdad? Porque no podríamos soportar ese calor. Y cuando empieza a hacer mucho calor, Dios nos provee un poquito de lluvia para refrescarnos.
Y cuando no hay lluvia ni calor, Dios nos da un viento rico que podemos respirar en las mañanas, en las tardes. Y cuando estamos medio tristes, así el Señor provee el canto de los pajaritos para que armonice a nuestro oído, a nuestra vida, a nuestro corazón. Y cuando usted se siente medio amargado, el único que le mueve la cola es un perro. ¿Se da cuenta? Dios provee de todo para que seamos felices y completos delante de su presencia. Hermanos amados, tenemos que actuar con franqueza delante de Dios. No podemos engañarlo. Él nos dio todo lo que contribuye a nuestro bienestar en esta vida. Todo, 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 todo. Él no falla en nada, porque es papá. Yo le pregunto a los papás aquí, ¿usted desearía mal para sus hijos? Yo sé que no. Por ahí hay un papá que está llamando, parece. Respóndale así, papá, por favor. ¿Sabe usted? Ningún papá desearía lo malo para sus hijos. Yo lo sé, porque yo también soy papá. Pero mucha gente piensa que Dios llega a ser hasta un estorbo en su vida. Porque, pucha, me están invitando a una fiesta. Se casa mi mejor amigo. Se casa mi mejor amiga. Y yo no voy a poder ir porque yo no puedo ir porque soy cristiano. O soy cristiana. ¿Qué falsedad más grande? ¿Quién dijo que no podíamos ir? Sí podemos ir, pero para hacer luz en medio de esa gente. Para brillar. Para que la gente vea que tú tienes una vida diferente. Y lo van a ver. Y te van a preguntar. Y ahí son oportunidades para mostrarles el camino. Para mostrarles la verdad. Y para mostrar el sentido de la verdadera vida que tenemos con Cristo. Amén. Pero mucha gente se aísla. ¿Sabe qué? Donde estoy yo viviendo, yo me había prometido nunca más vivir en una población. Yo viví en el sur, en la población Hualpencillo, ahí donde los valientes morían de pie. ¿Ya? La delincuencia hacía nata en esa población. Y si yo me quedo ahí, creo que también hubiera sido un delincuente hoy día si el Señor no me hubiera recogido. Y yo un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? El peor lugar que yo siento en que yo podría vivir sería una población. No me metas en una población. ¿Y sabes dónde estoy viviendo hoy día? En una población, La Revolar, en Quillota. ¿Sabes lo rico de una población? Toda la gente así conoce. Toda la gente saluda. Y más encima nos vinieron a invitar para ir a la reunión de la Junta de Vecinos. No, ¿cómo voy a ir a mezclar yo con esa gente? Son gente de población. Nos vinieron a invitar y le dije, claro, vamos a estar en esa reunión. ¿Sabe usted por qué? Porque yo quiero dar mi opinión. Porque yo soy revolucionario. No. Yo quiero ir para conocer a la gente. Y les voy a decir que yo soy pastor. Y les voy a decir que yo les amo. Y que Dios les ama. Y que Jesucristo es la luz para esa población. Se lo voy a decir. Y yo no tengo vergüenza, se lo aseguro. Para eso voy a ir a la reunión de Junta de Vecinos. Para que, fin de cuentas, saquen por alguna vez un buen punto a favor en su vida. Si para eso estamos. Amén. ¿Sabe usted? El Señor dijo, recibiréis poder, viniendo sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, allí, allá y en la quebrada del Ají. ¿Me seréis? ¿Qué es lo que hace un testigo? Habla. Habla. Y en tiempo favorable o no, debemos hablar. Pero a veces nos quedamos callados. ¿Y qué le voy a decir nada? Este pelucón lleno de tatuajes, se me puede pegar una bofetada y se queda callado, y se resbala para el lado de la persona. Yo le he hablado a pelucones llenos de tatuajes, motoqueros. ¿Y sabe lo que pasó con esa persona? Se convirtió. ¿Ve que es posible? Porque no es uno que transforma el alma, es Cristo, es Dios. Usted solo lo que tiene que hacer es hablar y decir cuántos beneficios tiene en Dios. Y decirle a la gente cuán bello es vivir la vida cristiana. Porque Dios nos adoptó. Y esa adopción, hermanos, costó cara. Él pagó un precio por adoptarnos. Lo vamos a ver. Mira lo que dice Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. Yo voy a ir un poco más rápido porque si no, no voy a alcanzar a decirle lo que le quiero decir. Hebreos 12:5 dice así.
¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Te consideras tú un hijo, una hija de Dios? Sépalo que un día cualquiera, en cualquier momento te puede llegar la disciplina del Señor. ¿Sí? Dios nos puede disciplinar porque es nuestro papá. Cuando recibimos el Espíritu, es por su Espíritu que le llamamos Abba Padre, que quiere decir papito. Cuando el Señor te diga, estás faltando al templo, no me vas a adorar como me adoras de costumbre. No es que, no, nada es que. No hay excusa delante del Señor. No hay excusas. ¿Sabe que a mí me ha tocado ir a predicar enfermo? Yo pensaba que me iba a caer de punta predicando un día. Mi esposa me dijo, quédate porque estás mal, estás enfermo. Le dije, no, yo voy a lo que Dios me pide que hacer, punto en la línea. Mi esposa dijo, bueno, ¿quién te va a hacer entender a ti? Me fui a mi oficina, oré, y llegué aquí al púlpito adelante, en el templo donde estaba siendo pastor, y mire qué casualidad, se me pasó toda la enfermedad, porque el diablo es astuto. El diablo es astuto, ronda alrededor de nosotros como león rugiente. Y yo sentí que no era del Señor lo que me estaba sucediendo, que era el diablo que quería impedirme que yo predicara esa mañana. Y yo fui. Y mi esposa, cuando terminé y bajé del púlpito, me dice, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Y tu salud? Bueno, pues. Y me quedó mirando y me dijo, no comprendo nada. Yo le dije, yo sí comprendo. El Señor es mi fuerza, Él es mi roca, Él es mi castillo fuerte. Hermanos, nosotros tenemos que hacerle frente a las tentaciones del diablo, tenemos que enfrentarnos a las cosas que el diablo pone en nuestra vida para que nos alejemos del Señor. Dios nos hace muchas advertencias en su palabra para que no nos desviemos de la meta, para que no nos desviemos del Señor. Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que caracterizarnos con las características de hijos amados. Gracias, hermano. Con características de hijos amados, no de desconocidos de Dios, no de gente que no conoce a Dios. Los que no conocen a Dios no le llaman Padre porque ni saben quién Él es. ¿Se da cuenta que cuando usted no había aceptado todavía a Jesucristo, le llamaba al Padre, le llamaba a Dios? Dios. Y más encima me hacían recitar, porque yo era monaguillo de la Iglesia Católica, y me hacían recitar un credo antes de que yo fuera a tocar la campanita ahí o a ayudarle a pasarle la hostia a toda la gente hipócrita que abría la boca y que yo los conocía. Ahí estaba mi vecina de izquierda, mi vecina de derecha, la vecina de frente, estaban todos con la boquita abierta recibiendo la hostia y yo sabía quién eran. Y yo decía en mi cabeza, aquí gente más hipócrita. Y eso decía yo mientras estaba sirviendo ahí, en el altar. Y me hacían repetir como loro, creo en Dios Todopoderoso, la Santa María. ¿Sabe qué? Nunca nos enseñaron que Dios era Padre, que era un papá para nosotros. Nunca me enseñaron a mí que ese Dios, que me lo mostraron tan lejano, estaba allí cerquita mío. Y que me podía guiar como un papá guía a su hijo por la mano. Y que me podía hablar a través de su palabra. Y que yo podía conversar con Él con mis palabras a través de la oración. Yo era un ignorante de Dios en medio de una religión. Un ignorante de Dios. Y yo me recuerdo cuando yo acepté a Jesucristo, mejor dicho, cuando Él me aceptó a mí, yo lloré intensamente mi ignorancia. Yo tenía 22 años y nunca en mi vida había abierto una Biblia. Mas cuando este libro se presentó delante de mi vida, yo comencé a vivir. Porque este libro me dio vida. Porque allí conocí a Jesucristo. Allí conocí su amor, allí conocí su espíritu, allí conocí el trato que el papá del cielo me quería dar. Allí tuve por primera vez en mi vida un verdadero papá. Y yo quise ser su hijo. Y le dije, sí, yo creo en ti, papá del cielo. Gracias por Jesucristo, tu hijo, que me vino a salvar, que me vino a rescatar. Y ya no soy nunca más un huérfano. Ya no soy nunca más guiado por los antojos de Satanás. Yo quiero ser guiado por tu espíritu y por tu palabra y por tu amor. Porque tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor Jesucristo me decía en su palabra,
Yo me tengo que ir, pero no os dejaré huérfanos. Pero ¿cómo? Si venía anunciando que tenía que irse y que no me iba a dejar huérfano, entonces ¿con quién me iba a quedar yo? Sobrevendrá sobre vosotros el Espíritu de la adopción, por el cual nosotros clamamos Abba, Padre, y clamamos a Dios Papá. Qué relación tan estrecha, qué relación tan íntima, qué relación tan rica la que tenemos con Dios. Amén. A condición de que Él sea realmente el que dirige tu vida. Veamos algunas características de un hijo de Dios adoptado. En Romanos 8:14. Romanos 8:14. Mira lo que dice. Romanos 8:14. Dice así. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios no puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, es decir, el espíritu que el diablo tenía sobre nosotros. Nos tenía esclavos, encadenados, para hacer todo lo que era contrario a Dios y todo lo que era malo y abominable delante de Dios. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, Papito, Papá, Papacito. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no te consideras un hijo de Dios, si tú tienes duda sobre el hecho de que tú seas o no seas hijo de Dios, quiero decirte que no tienes al Espíritu de Dios, el cual te da el testimonio de que tú sí puedes ser hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se da cuenta? Porque si Dios nos adoptó, somos hijos de Él. Y Jesucristo, el Hijo, el hermano mayor, el primogénito, es nuestro hermano. Es decir, que aquí lo podemos llamar hermano. ¿Por qué es nuestro hermano? El primogénito de toda la creación. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire qué belleza. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, si Dios te adoptó en la familia de Dios, no te va a dejar atrás. Tú te vas a glorificar juntamente con Cristo en la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo fue a preparar lugar para ti. En la casa de mi Padre, dijo, hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si esto no fuera así, dice Jesucristo, yo os lo hubiera dicho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Él asegura que si esto no fuera así, Él lo hubiera dicho, no les estoy mintiendo. Así es. Porque nada impuro y ninguna mentira puede entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre y está preparando lugar para nosotros. ¿Por qué pudo entrar? Porque no nos mintió. Él no era un mentiroso. ¿Está feliz usted de escuchar eso? Claro, tenemos lugar en la casa del Padre. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, versículo 18, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué lindo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Muchos están a la expectativa, ¿qué va a pasar con los hijos de Dios? Si usted todavía no lo sabe, sepa lo que usted no conocerá. La muerte, si es que el Señor viene cuando usted esté vivo. Vamos en un abrir y cerrar de ojos ser llevados en su gloria, juntamente con Él en las nubes. Y los que hayan muerto, resucitarán para ir juntamente con Cristo. ¿Cómo Dios va a poder resucitar toda esa gente? Me dijo una vez un incrédulo. ¿Cómo? ¿Qué tontera estás hablando? Me dijo. ¿Cómo Dios va a poder resucitar toda esa gente que ha muerto desde miles de años? Yo le dije, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sabe lo que es más imposible que eso? Que Dios conoce la cabeza de cada uno de nosotros y cuenta el número de cabellos que tenemos. ¡Wow! ¿Sabe de contabilidad el Señor? Los pelados se salvan.
pero cuenta el número de cabellos que tienes sobre tu cabeza. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tiene una sabiduría inconmensurable, una sabiduría que no se puede medir. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipotente, tiene todo el poder del mundo, del cielo y del universo. Él es omnipresente, Él está presente en todo lugar, cosa que no puede hacer el diablo. El diablo no es omnipresente. Y Dios, por ser omnipresente, puede estar contigo, puede estar conmigo, puede estar con nosotros, con aquellos y con todos los que le adoran sobre esta tierra y en el cielo. Ese es tu Dios, ese es nuestro Padre Celestial. Yo me siento tan orgulloso de ser su hijo. Hermanos, ¿se siente usted orgulloso? ¿Es orgullo santo de ser hijos de Dios? Hermanos, somos adoptados, qué maravilla. Entonces, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Ya no debemos caminar esclavos del diablo, porque el diablo no tiene arte ni parte con nosotros. El diablo sabe que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ya no debe haber temor en nuestras vidas. Antes vivíamos una vida de temor solamente, ahora ya no hay temor. Está la seguridad que Cristo aporta en nuestra vida con su Espíritu, su palabra y con la presencia de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Reconocemos la adopción que el Padre nos ha hecho. El Señor dice que tenemos convencimiento que esa herencia celestial nadie nos la puede quitar. Somos herederos del Padre. Ningún padecimiento terrenal nos puede atemorizar, porque Él está con nosotros. Debemos saber que nada es comparable a la manifestación de la gloria venidera con Cristo, porque ahí sí que los canales de televisión van a estar enfocados en nosotros. ¿Sabe? Una muchedumbre subiendo en las nubes. Van a faltar canales de televisión en este mundo. Desgraciadamente los que van a estar mirando la televisión se van a quedar, porque adoraron su televisión antes que a Dios. Pero será demasiado tarde. Demasiado tarde. Hermanos, ya no somos esclavos, sino que somos herederos, herederos de la gracia de Dios. En Efesios 1, 3, 5 dice que Dios nos entregó bendición espiritual. Nos entregó Dios bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesucristo. Es decir, que el promotor, el que nos representa en el cielo, Jesucristo, para cosas grandes y preciosas que ni ojo ha visto ni oído ha escuchado. Ahora, mis hermanos, atendamos bien, con diligencia a estas cosas. Mira lo que nos dice Hebreo 2.1. Hebreo 2.1. Hebreo 2.1 nos dice, por tanto, después de hablar todo lo que habla el libro de Hebreos y la Biblia, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No descuide su salvación. Por favor, con diligencia atienda a las cosas que usted escucha de la palabra de Dios, para que no se deslice, para que no se vaya ni a izquierda ni a derecha, para que mantenga su vista puesta en el galardón celestial que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Hermanos amados, cuidado con nuestras actitudes. Mira lo que dice 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. Dice así. 2 de Corintios 6:14. Recomendación maravillosa. Dice 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Sabe lo que el llamado que hace aquí la palabra? Justicia e injusticia. A Cristo se le llama el justo. ¿Por qué se le llama el justo a Jesucristo? Porque para Él fue justo ser santo como el Padre Santo. Bienaventurado, dice Jesús en el monte, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia está hablando? Pongan la palabra justicia, santidad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad, porque ellos recibirán consolación. Mire qué lindo. Hay que saber interpretar la palabra, porque si no la palabra de Dios suele ser extraña a veces al entendimiento humano. Y lo que dice aquí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene lo santo con lo que no tiene santidad? Eso es lo que nos está diciendo. Y la injusticia del mundo es no creer que Dios envió a Jesucristo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Pero nosotros creemos lo que es justo. Creemos que Dios envió a Jesucristo al mundo para que seamos salvos por Él. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿O me enredé un poco? No. Es importante. Los conceptos de justicia. En alguna parte, justicia es justicia, a nuestro entendimiento. Pero en otras partes, la palabra de Dios trata de justo a aquellos que creen en la santidad de Dios. Juntamente con Cristo, que es el justo, somos llamados también nosotros justos, porque somos justos delante de Dios. No violamos la santidad de Dios. Creemos y adoptamos la santidad. Dicho sea esto, creamos entonces que Dios quiere que nosotros seamos santos, porque hemos sido adoptados para vivir en la santidad. Si su vida no contiene mucha santidad, ruéguele al Señor que lo haga más santo. Porque si usted ha creído que Jesucristo es su Señor, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios nos puede guiar en toda santidad. Amados, debemos crecer. Crecer creyendo en la voluntad que opera Dios en los adoptados de la verdad, en los adoptados por Dios en el amor. Dios es amor. En los adoptados por Dios en la misericordia. ¿Sabe usted que somos adoptados por misericordia? No por obras que hayamos hecho. De ahí que la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Es la obra de Cristo la que merece gloria. Cristo es glorificado y Cristo le debemos glorificar, porque Él sí que hizo la obra magnífica, la obra magna que nos llevó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del infierno al cielo. Eso sucedió. Y aún muchas cosas más que el tiempo apremia y no se la puedo mencionar. Hermanos amados, Dios es magnífico en sabiduría. Y conocemos el amor de Dios porque ya hemos probado el amor de Dios. Yo en mi vida he probado el amor de Dios. Yo le he puesto cosas a Dios. Dios, si tú eres verdaderamente Dios y yo estoy en tu verdad, permita, Señor, que esto suceda, que tal cosa suceda. Y mire cómo es Dios, las cosas suceden. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios, porque Él no le miente a nadie. Él no le miente a nadie. Ahora, tenemos que hacer justicia. Tenemos que buscar a otros justos que todavía están perdidos en el mundo, para que sean justos delante de Dios. Tenemos que buscar a lo que Dios le agrada. ¿Sabe? Cuando estábamos en los caminos del diablo, practicábamos el pecado, se manifestaba el hacedor de maldad, que era el diablo, en nuestras vidas, y no sabíamos cómo rechazarlo, no sabíamos cómo frenarlo. Pero el Señor nos dio luz. El comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y con esa sabiduría nos dimos cuenta que el diablo nos había llevado por un camino sinuoso, por un camino oscuro, por un camino que olía a muerte, por un camino que conducía a un lodo cenagoso de pudredumbre y de maldad en nuestra vida. Yo se lo digo con toda libertad porque yo sé de dónde ustedes vienen. Teníamos por padre al diablo, sí o sí. Mas necesitábamos un padre amoroso, un padre que nos levantara. Y sabe usted, Satanás en la Biblia es descrito como el calumniador. ¿Usted nunca hizo calumnias en su vida? Normal, tenía por padre al diablo. La Biblia declara que el diablo era el acusador.
¿Usted acusó alguna vez a alguien? ¿Justa o injustamente? Normal. Hacíamos lo que hacía nuestro padre. ¿Sabe que la Biblia lo trata como insumiso? ¿Se considera usted una persona que fue insumisa fuera de los caminos de Dios? Yo sí. Y no lo digo con orgullo, lo digo con dolor. Porque me parecía a mi padre que era el diablo. No digo esto para glorificar al diablo, sino que para que tomemos conciencia del padre que tenemos ahora. Y el diablo es mostrado en la Biblia como un ser cruel, orgulloso al máximo, quería ser más que Dios. No se sometió a Dios, fue insumiso. Es un seductor. El diablo es un seductor por excelencia. Seduce a las almas perdidas y aún trata de seducir a las almas que son del Señor. Es un tentador. Cuando usted es tentado, no diga que es tentado de la parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nada. El único tentador que se acerca a usted para tentarle es el diablo. Pero la tentación no es un pecado. La tentación es una ocasión de oro para decirle al diablo, no, yo soy de Dios, yo soy de Cristo, yo tengo su espíritu y no tienes arte ni parte en mi vida, Satanás. Es como debemos rechazar la tentación. Pero a veces no hacemos eso. La tentación aparece y nosotros nos acercamos tranquilitos a la tentación y le sonreímos a la tentación. ¿Y será esto de Dios o será del maligno? Y yo no sé, y caemos en la tentación. Y después que caemos en la tentación, ay Dios, perdóname que soy tan pecador. Pero si la tentación es la oportunidad para salirse del problema. A nadie le llega un pecado así de rompeporrazo, como se dice. El pecado lo viene a pololear a usted primero. Lo viene a pololear en forma de tentación. Y le muestra cosas bonitas, cosas agradables, cosas que usted empieza a creer. Y de repente, cuando es seducido, ¡pum!, cae. Y ahí llegamos llorando a los pies del Señor para pedirle perdón y para reanudar las fuerzas con Él. Entonces el diablo nos conoce nuestras debilidades, sabe exactamente dónde somos débiles. Por eso cuídese usted también sabe dónde están sus debilidades, sí o sí. Cuidémonos para no caer ahí donde el diablo quiere meter su garra infame. Entonces el diablo es mostrado como un calumniador en la Biblia, un insumiso, cruel, orgulloso, seductor, tentador, tramposo, desobediente, irreverente, que ama la maldad, es desleal con Dios, es un ladrón. Y paro de contar. Qué lindo papá que teníamos, ¿eh? Y hacíamos los placeres del diablo. Gracias a Dios que llegó a nuestra vida la esperanza en Jesucristo. Y hemos salido de ese lodo infeccioso. Y ahora podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ya no estamos más bajo la condenación. Estamos bajo la gracia, porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Porque Dios se ocupa de nosotros. Porque Dios sabe hasta dónde podemos durar en ciertas tentaciones. Y aun cuando nosotros creemos que podemos caer, el Señor nos agarra del pescuezo y nos saca de ahí. Nos dice, ¿dónde vas, hijo? No te convienen esas cosas. Sal de ahí. Dios se ocupa de nosotros. ¿Sabe por qué yo sé que se ocupa? Porque Cristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y dijo, y tened ánimo, porque yo he vencido al mundo. Tened ánimo, porque yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, bendito sea Dios nuestro Señor, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, para poner nuestros pies en un camino de vida, de luz, perfumado con el Espíritu Santo de Dios, para que seamos los hijos que tenemos que ser, adoptados por gracia, adoptados por misericordia, no adoptados por algo bueno que hubiéramos hecho, sino que habíamos hecho tanto mal que Dios dijo, no puede ser que una criatura que fue creada por mí llegue a ese punto. Hermanos, conclusión, el diablo no les ama, porque el diablo no ama a Dios. Y tampoco el diablo ama lo que es recreado por él. El diablo te odia, te detesta. Y el diablo quiere tu muerte, no quiere la vida.
El diablo es el príncipe de las tinieblas que quiere tu muerte y tu destrucción, porque tú eres hecho a la hechura y semejanza de Dios, a la estatura y semejanza de Dios. Cuidemos nuestro compromiso con Dios. Amén. Vivamos para Dios. Pidámosle al Señor de ser revestidos constantemente de su presencia para poder vencer en este mundo. El Señor dijo, yo he vencido al mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran bondad, tu compasión y tu paciencia con nosotros, de habernos salvado aún cuando éramos enemigos tuyos, Señor. ¿Qué manera?